Hermanos en Muad'Dib, bienvenidos a otro episodio de este análisis psicológico de Dune. En el capítulo de hoy voy a intentar abordar todo lo que tiene que ver con la sexualidad en Dune. Voy a hablar de algunas cosas un poco más prácticas, un poco más logísticas, de cómo funciona la sexualidad en un universo como el de Dune. Voy a hablar de algunos detalles con respecto a la sexualidad, algunas enseñanzas, algunas ideas que se dicen explícitamente en los libros y que en las películas se hace de manera implícita. Y también voy a dar algunas inferencias mías de cómo debe ser la sexualidad en el universo de Dune. Primero, empecemos por todo lo que tiene que ver con la idea de la sexualidad en el desierto. Recordemos que en el universo de Dune, todas estas personas viven en un sitio con unas condiciones atroces, con un clima atroz, con unas condiciones políticas atroces, con hasta unas condiciones morales, no sé si morales, pero sí condiciones de vida en las cuales es muy difícil vivir. Es decir, en el desierto, lo más normal del mundo es que la gente pierda su vida. Más bien, en el universo de Dune, es bien sabido que cuando una persona pierde su vida, eso es lo más normal que pasó. Más bien, es más raro el que sigue vivo al que pierde su vida. Entonces, en todos estos planteamientos obsesivos de Dune que tienen que ver con la genética, la importancia que le dan a la genética es que si tú estás vivo, eso es lo que importa. Que tú estés vivo da a entender que tu genética fue la mejor. Y a partir de ahí se entiende que todos los que están vivos son los que tienen que tomar las decisiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense que si uno vive en un sitio en el cual lo más normal es la muerte, realmente el sistema de pareja y de sexualidad favorito en el universo de Dune es el sistema poligámico. La idea de que una persona no tenga una sola pareja a lo largo de su vida, sino que la persona pueda tener múltiples parejas a lo largo de su vida y que no hayan limitaciones morales o complejos amorosos que dificulten que el individuo a lo largo de su vida pueda tener múltiples parejas por razones logísticas y por razones religiosas. Fíjense que en la medida en que en la actualidad la poligamia está teniendo mayor auge, tenemos que entender que quizás esto es algo que social y filosóficamente se está moviendo para permitirnos seguir desarrollándonos y tener hijos en un futuro en el cual la pareja estable es algo incierto. Fíjense cómo a partir de la pandemia, un momento en el que creíamos que la individualidad, la vida que uno tiene con su pareja en ese universo pequeño, nos permitía sobrevivir a todas las grandes dificultades de la vida, Dune nos invita a pensar que cuando empezamos a vivir en situaciones trágicas, en situaciones difíciles, ese es un sistema de pareja que no va a sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces, las ideas de la poligamia tienen que ver con asegurar la supervivencia de la especie. Por lo menos, fíjense lo siguiente. Si yo soy una mujer o un hombre en Dune y lo más normal es que mi pareja muera joven, porque vivimos en un sitio horrible, porque en cualquier momento puede venir una tormenta de arena, porque en cualquier momento nos pueden perseguir y nos pueden matar, y yo tengo hijos con esa persona, tiene que estar establecido socialmente que la próxima persona con la que yo esté, de facto, de manera automática, mis hijos se conviertan también en sus hijos. No hay lugar para detenerse y para hacer papeleos. Y así sucesivamente con otras cosas. Si yo tengo una pareja y esa pareja es de los que sale a explorar y a buscar cosas, esa pareja en cualquier momento va a fallecer. En la medida en que yo piense que mi vida solo va a estar ligada a una persona, eso le va a añadir complejos a mi vida que no la van a poder permitirme vivir espontáneamente cuando la otra persona seguramente fallezca. Y fíjense que en Dune esto se plantea hasta la idea desde el embarazo.
No pueden haber muchas restricciones morales con respecto a cuánto hay que esperar para embarazar a alguien o cuánto hay que esperar para formalizarse, porque estamos hablando de un mundo en el cual si estas cosas no pasaron de manera inmediata, muy poco probable que pasen. Entonces, para darle un tinte un poco más sagrado a estos elementos, quizás por eso es que generalmente se entiende el universo de Dune como una adaptación del Islam, de los musulmanes. ¿Por qué? Porque de qué manera podemos establecer desde lo sagrado la idea de que tener múltiples parejas no es un mandato hedónico del placer, sino es un ritual sagrado para que la especie permanezca a lo largo del tiempo. Y con respecto a esto del placer, fíjense que este es un universo en el cual la palabra placer es una palabra nimia, es una palabra estéril, es una palabra ínfima al lado de lo que la sexualidad deba representar. No es que la sexualidad no pueda ser placentera, sino que estamos hablando de que en este universo el placer sexual no es individual. Esto de manera literal, no solo de manera simbólica, ya hablaré un poquito más de eso. Pero cuando entendamos de que el placer sexual en este universo no es individual, es que el placer no viene dado por, uy, qué rico metérselo a no sé quién, o uy, qué rico me coges a no sé quién, o uy, qué rico verle las tetas a no sé quién. Sino el placer viene dado porque uno está cumpliendo el ritual para el que uno nació. Fíjense que en estas censuras de la sexualidad que generalmente están rodeadas los círculos académicos, se habla de que la supervivencia es del que más se adapte, del más adaptable, del más apto para vivir en su ambiente. Y siempre se deja por debajo de la mesa la idea central de la hipótesis de la adaptabilidad, que es, no es el que más se adapta a su ambiente, es el cuyos caracteres sexuales les permiten reproducirse en un ambiente. Entonces, la adaptabilidad de una especie no solo tiene que ver con qué tan largas son sus garras, o qué tan fuertes son sus piernas, o que cuántos días puede pasar sin comer, sino la especie que sobrevive es la especie que puede hacer eso al mismo tiempo que se puede reproducir. Una especie que sobreviva a todos los males, pero que no pueda reproducirse, es una especie condenada al fracaso. Fíjense que en la naturaleza uno puede conseguir especies animales como la ninfa marina, ese insecto que nace sin papilas gustativas, nace sin aparato digestivo, nace sin nada que le garantice que va a poder alimentarse, pero sí nace con órganos sexuales. Por eso es que la ninfa marina ha sobrevivido a lo largo del tiempo. No por su capacidad de adaptarse a su ambiente, sino por su capacidad de reproducirse en cualquier ambiente. Entonces, cuando estemos pensando en la hipótesis darwiniana de la vida, la evolución no está dada por cómo sobrevivimos en el ambiente, sino por cómo nos podemos reproducir en la medida en que sobrevivimos al ambiente. Entonces, por esto es la importancia de la poligamia y la sexualidad en el universo de Dune. De nada nos sirve tener seres humanos que se puedan adaptar a ambientes horribles si esos seres humanos no tienen arraigado el ritual de la sexualidad que les permita permanecer como especie. Entonces, este placer sexual no es individual. Es un placer sexual de que se está cumpliendo el ritual colectivo que nos permita permanecer como especie a lo largo del tiempo. Cuando les comentaba que esto no es solo simbólico, sino que también es literal, en el universo de Dune se plantea la idea, y esta es una idea que a mí siempre me ha gustado desde que la leí, de la orgía como energizante. La orgía como energizante. ¿Qué quiero decir con esto de la orgía como energizante?
Fíjense, cuando una mariposa monarca viaja desde el sur de América hasta el norte para reproducirse, cuando una ballena cruza océanos para llegar a aguas cálidas donde se pueda reproducir con otras, cuando una foca, cuando un león marino, cuando diversos animales, y para usted de contar, se reúnen en un mismo espacio en la naturaleza para reproducirse, tenemos que entender que para el animal ese es un encuentro que es energizante. Ese es un encuentro que motiva la vida del animal. Está rodeado, y más allá de pensarlo desde el punto de vista mental, es decir, llevarlo a lo animal. Imagínense la cantidad de hormonas, de feromonas, de olores, de sensaciones que debe tener un animal rodeado de otros animales que cruzaron kilómetros, océanos, espacios áridos y peligros para poder coger, para poder tener relaciones sexuales. ¿Cómo eso no es energizante para el animal? Estar ahí buscando pareja, hueles hormonas, hueles feromonas, eres un cangrejo que se siente atraído sexualmente por una pinza grande, donde voltees hay pinzas grandes y puedes escoger la pinza grande de tu preferencia. Eres una ballena, estás buscando lo más apto. Está esa agua cálida, sabrosa, que se siente un poco parecido al vientre materno cuando era cálido, cuando la vida era un poco más tranquila, y hueles el semen, las hormonas, la menstrualidad, el apareamiento, el celo. ¿Cómo eso no es energizante para un animal? La orgía es uno de los elementos en la historia de los seres vivos que motiva y energiza la permanencia de las especies. Dunn se plantea rituales religiosos mágicos en los cuales los humanos empezamos a utilizar ese tipo de orgías como energizantes. Fíjense, cuando en la película de Dune está toda la idea de que Jessica tiene que tomar el veneno del gusano para poder transformarse en una madre reverenda, en los libros ese ritual es una orgía colectiva. Es decir, el trabajo de Jessica es agarrar este alucinógeno y metabolizarlo en su cuerpo, escupirlo en un envase y quitarle el veneno al alucinógeno. Para que a partir de ahí, todos, a partir de este escupitajo dentro del veneno que regula la capacidad alucinógena, empiezan a tomar de este líquido y empiezan a tener una orgía en común en la cual todos están conectados. Si ustedes me quieren hablar de algo que una a una comunidad y los haga adherirse como que son una sola, ¿qué mejor herramienta que una orgía? Fíjense, cuando en las empresas se habla la idea de que tenemos que unir a nuestros empleados y que nuestros empleados funcionen como algo cohesionado, como algo como una familia, las empresas planifican viajes y aventuras. ¿Cuál es la idea? Si esta gente vive una aventura junta, vive emociones intensas juntas, experimenta cosas nuevas juntas, se acompañan en procesos difíciles y se conocen más allá de la máscara social empresarial, esta gente va a ser más amiga. Ese principio lo podemos extrapolar a la sexualidad, a la idea de que si yo tengo un grupo de individuos que pertenecen a una sociedad y yo quiero que estos individuos se consideren algo cohesionado, la mejor manera que yo tengo para alcanzar esto es darles una droga alucinógena que les permita tener una orgía como energizante. Y no estamos hablando de una bacanal por el placer en el cual se cojan todos entre todos, no. Es la posibilidad de uno ver al otro como un ser humano sexual y entender que eso es sagrado. Poder ver a ancianos allá, a gente joven allá, a gente adulta allá con la que no nos llevamos tan bien y verlo en su forma sexual. ¿Cómo se ve esta vieja cuando siente placer?
cómo se ve este hombre cuando está desnudo, qué forma tiene su pene, qué forma tienen sus pezones, cómo se ve cuando está a punto de alcanzar el orgasmo. Esas son experiencias intensas que los unen como comunidad. Y si al mismo tiempo le das la potencia de una droga alucinógena, estás utilizando la orgía como energizante de los animales, pero inyectándole esteroides a través de la religión y a través de la droga para potenciar este efecto. Entonces tenemos que entender que una de las razones por las cuales esta sociedad es tan propensa a seguir a un Mesías religioso es porque ese Mesías religioso lo vieron siendo un ser sexual. Quizás por eso es tan importante la idea de María Magdalena en la historia de Cristo. Esa idea es importante porque hay que recordar que Cristo también tuvo una vida sexual. Cristo también tenía erecciones. Cristo también fue un adolescente que subo con el huevo parado, que no pensaba bien porque toda su sangre estaba irradiando hacia abajo. Y cuando podemos entender que Cristo es un ser sexual y que sus seguidores lo vieron como un ser sexual, trabajando de mano a mano con una prostituta sagrada, eso motiva a estos individuos a también hacer vida y hacer familia. ¿O es que acaso el fin del cristianismo no es que todos tengamos familia, cojamos y tengamos hijos? ¿O es que acaso ese no es el fin de todas las religiones? Las religiones ponen mucha mano dura alrededor de la sexualidad porque todas las religiones se tratan sobre canalizar la sexualidad para que sigamos teniendo hijos. La religión es algo que nace para protegernos a futuro. Y la mejor manera de que los seres humanos se protejan a futuro es que se garanticen coger y tener hijos. Entonces, en Dune, la idea de la orgía como energizante y el ritual de la sexualidad como algo sagrado colectivo es relevante, relevantísimo para la supervivencia de la especie. Ahora bien, y me voy a permitir jugar un poco con estas ideas. Fíjense que en este universo desértico, donde el agua es el bien del cual se carece más, es decir, ahí puedes conseguir riquezas, puedes conseguir alimentos, puedes conseguir petróleo, puedes conseguir muchas cosas, pero el agua es lo que más escasea. Tanto así que en los rituales fúnebres, la idea de, oye, mira, no llores, llorar está prohibido, uno no puede desperdiciar agua, uno no le puede dar su agua ni a los muertos. Tenemos que imaginar cómo esa política, esa disciplina alrededor del agua fue permeando y modificando la sexualidad a lo largo del tiempo. Fíjense cómo en la actualidad esta libertad con respecto a la exposición de la sexualidad en los medios públicos nos ha invitado a incluir en la sexualidad prácticas que hace 20, 30, 40 años no estaban permitidas. Es decir, ahora en lo público se puede hablar de la poligamia, ahora en lo público se puede hablar de la homosexualidad, ahora en lo público se puede hablar del beso negro, ahora en lo público se puede hablar del sadomasoquismo. Es decir, lo que se permite socialmente afecta la intimidad de nuestra sexualidad. Ahora bien, ¿cómo afectaría la disciplina de preservar el agua y que no se puede desperdiciar agua alrededor de la sexualidad? Tenemos que imaginar así como que en las cruzadas, cuando se perseguían a mujeres que eran consideradas brujas. Quizás este es un universo en el cual se persiguieron y se buscaron asesinar a cualquier persona que tenía fetiches alrededor de la orina o alrededor del squirt. Es decir, en un universo en el cual el agua es sagrada y uno ni siquiera puede llorar porque eso se ve como un desperdicio de lo más sagrado, imagínense una persona que está teniendo relaciones sexuales y suda mucho. Una persona que está teniendo relaciones sexuales y su fetiche es alrededor de la orina. Una persona que está teniendo relaciones sexuales y cuando alcanza su clímax, que cuando alcanza su orgasmo,
le sale líquido. ¿Qué clase de abominación sería eso en el universo de Doom, donde hay que preservar el líquido lo más posible? Y no solo eso, sino que fíjense lo siguiente, hay toda una idea de preservar el líquido y preservar la humedad en Doom, que las casas de estos individuos huelen a humedad. ¿Saben ese olor a humedad cuando uno entra a un baño público o a un baño cerca de la playa o a un baño cerca de la piscina? Para ellos, a eso huele la casa. Cuando ellos llegan a su casa y huelen esa humedad, dicen, llegué a mi casa, me siento seguro. Imagínense lo sagrado, lo extraño que debe ser para estos individuos sentir la humedad de una vagina. Sentir el líquido eyaculador seminal de un pene. ¿Qué tan sagrado debe ser cuando una mujer está a punto de dar a luz y rompe fuentes y le sale agua? ¿Qué tan sagrado tiene que ser para ellos eso? Y al mismo tiempo, ¿cómo se debe prohibir a través de la disciplina del agua toda aquella sexualidad que no se lubrique naturalmente? Es decir, individuos en esta sociedad que quieran tener sexo anal son individuos que seguramente los tienen que hacer desde el secretismo porque el ano no se lubrica solo. Entonces, desde la lógica Fremen, desde la lógica Doom, cualquier orificio que tengamos que desperdiciar agua para lubricarlo es un placer hedonista individual de la sexualidad y no es el ritual colectivo que nos va a permitir permanecer como especie. No, por el culo no. Me parecen unas inferencias divertidas de qué clase de sexualidad tenían estos individuos, hasta temas de no desperdiciar agua, de no desperdiciar líquido. ¿Qué tanto podemos tener relaciones sexuales? Toda la disciplina alrededor de la masturbación, no permitir que los jóvenes desperdicien su agua, el castigo y la persecución de mujeres que lubrican espontáneamente y de cómo no se puede permitir que sigas desperdiciando esta agua, hasta el planteamiento que quizás estos seres humanos murieron y solo sobrevivieron aquellos humanos que podían reproducirse y cumplir el ritual de la sexualidad sin desperdiciar agua. Y no solo por la persecución social o por la cacería de brujas, sino que quizás estos seres humanos morían deshidratados. Echaban unas buenas cogidas un fin de semana y morías deshidratado. Y dentro de la lógica de solo el más apto sobrevive, qué bueno que esos seres humanos fallecieron. No. ¿Por qué doy esta idea de qué bueno que estos seres humanos fallecieron? En Dune es muy importante la idea de no dejarse contaminar por el trauma sexual. ¿Por qué? Porque cuando uno se deja contaminar por el trauma sexual, uno le empieza a dar matices, tabúes o prohibiciones a la sexualidad que los organismos de poder pueden utilizar para manipularnos. Es decir, el que es abusado sexualmente empieza a desarrollar toda una serie de tabús y toda una serie de conflictos alrededor de la sexualidad que no lo dejan reproducirse como especie. Y si yo soy un organismo de poder y hay un grupo de humanos en particular que a mí me están molestando, yo me voy a asegurar que esos organismos no se puedan reproducir entre ellos y se extingan. ¿Y qué mejor manera de lograr eso que empezar a abusarlos sexualmente para que pierdan su capacidad de utilizar la sexualidad como un arma ritual y empiecen a ver la sexualidad como un tabú prohibido con el que hay que tener cuidado? Por eso hablaba un principio del todo el tema de la moralidad. En situaciones de verdadero peligro, en situaciones de verdadera supervivencia, la moralidad pierde fuerza. Si esta gente vive en un contexto en el cual el peligro y la muerte inminente está a la vuelta de cada esquina, en esas situaciones el criterio moral no está dado. Esto es algo que nos habla Kahneman, el primer psicólogo que ganó un Nobel
de economía, primer psicólogo que ganó un Nobel en general, cuando nos habla de que hay que pensar que el ser humano primigenio, cuando veía a un animal gigante que se lo quería comer, solo tenía dos pensamientos: o yo Lo vi, tosí y me mató. o yo mato a este animal o este animal me mata a mí. Ahí no hay momento para detenerse y pensar, oye, mira, ¿será que yo tengo derecho a meterme con la naturaleza? ¿Tengo derecho a hacer esto? No. El ser humano en situaciones de peligro o ataca o huye. Los dilemas morales vienen a partir de la seguridad. Hay que plantearse en este mundo cambiante, lleno de peligros en el que vivimos, ¿qué clase de moralidad va a abandonar el ser humano cuando el peligro empieza a estar a la vuelta de cada esquina? Y cómo eso va a empezar a modular qué tipo de sexualidades nos permitimos y qué tipo de sexualidades no nos permitimos. Fíjense que a partir de la boga de todo el tema de la prevención del abuso sexual, la sexualidad está entrando en un terreno de tabú, en un terreno acomplejado, en un terreno en el que hay que tener muchos cuidados. En una situación de peligro, esos tabús son obstáculos para la supervivencia de la especie. Cualquier tabú, cualquier matiz prohibitivo que tenga la sexualidad es un obstáculo para la supervivencia de la especie. En este mismo sentido, también en el universo de Dune se plantea que la sexualidad es un arma que se utiliza para manipular. Fíjense que cuando uno tiene sexualidad, uno no solo puede tener una sexualidad sintiéndola realmente, sino que uno puede Claro que me encanta. fingir una sexualidad. Uno puede fingir un orgasmo. Uno puede fingir que uno le gusta al otro. Más bien, ahora tenemos aparatos que nos permiten hasta fingir que estamos lubricados. Tenemos medicamentos que nos permiten fingir que estamos excitados. Esta cualidad de poder y de intercambio sexual, de intercambio que tiene lo sexual, también es una cualidad que tiene lo político. Para ser político no solo hay que trabajar bastante, también hay que fingir que se trabaja bastante. Entonces, por eso es que las religiones y los sistemas políticos se encargan de ponerle mano dura y reprimir a la sexualidad, porque no quieren que los individuos aprendan que fingir es una excelente manera de lograr el poder, de lograr el control sobre el otro ser humano. Los políticos tienen que fingir que trabajan, tienen que fingir que están tristes, tienen que fingir que nosotros les importamos. La primera vez en donde uno aprende a fingir es a través de la intimidad. Uno puede fingir sexualmente las cosas. Y eso funciona como un arma y un desarrollo del poder. La sexualidad como arma también es algo que se usa en los ejércitos. La amenaza del ejército de hombre que va a violar a las mujeres es una amenaza que hace que los hombres se metan en el ejército. Es una amenaza que hace que la gente huya. Es algo a su vez que motiva a los soldados al borde de la muerte que quizás valga la pena vivir. En el universo de Dune se plantea que eventualmente los ejércitos van a ser de las mujeres. Y las mujeres no son ni menos inteligentes que los hombres, ni menos agresivas que los hombres. Entonces, así como los hombres utilizan la sexualidad como un arma en el arte de la guerra, ¿cómo las mujeres van a empezar a utilizar la sexualidad como un arma en el arte de la guerra? Dune se plantea lo siguiente: las mujeres van a empezar a utilizar su capacidad para manipular a los hombres a través de la sexualidad para generarle tanto placer sexual a los hombres que empiecen a tomar decisiones erróneas, nublados por el placer contaminante que están sintiendo, y puedan empezar a usarlos como bombas humanas, como kamikazes que sacrifiquen su vida por los demás.
Es decir, a ver, todos tenemos un amigo que se emboba por una mujer, que se derrita por una mujer, que una mujer le dice, haz esto, y chasquea sus dedos, y ese amigo va corriendo como un perrito faldero a complacer a esta mujer. ¿Qué pasa si en el futuro las mujeres empiezan a desarrollar esa capacidad a plenitud? Saben perfectamente cómo detectar a estos hombres, saben perfectamente qué les tienen que ofrecer, cómo se los tienen que decir, en qué parte del cuello es más probable que si le dan un beso este hombre sienta escalofríos, para empezar a utilizar a esos hombres como carne de cañón. Empezar a utilizar a esos hombres como sacrificios humanos, como carnadas, que cuando tengamos ejércitos de esos hombres, en realidad esos hombres solo estaban ahí para morir. Y más atrás de ellos había una mujer inteligente con un arma lista para disparar. Esta idea también se habla de la unión de las disciplinas a lo largo del tiempo. Es decir, así como en la actualidad existe la disciplina de la sexología, existe la disciplina del psicoanálisis, existe la disciplina del yoga, que son todas disciplinas que tienen que ver con el cuerpo y con los impulsos inconscientes del cuerpo. ¿Qué pasa si en un futuro un grupo de mujeres decide unir estas disciplinas para desarrollar un arte sexual que sea prácticamente imposible de contrarrestar? Que esta es una idea en la cual se juega en el universo de Dune. La idea de que hay ciertas mujeres que se saben las 72 técnicas prohibidas del placer sexual. Es decir, yo sé que si yo agarro un hombre y le jalo un poquito aquí, mientras le muerdo aquí, mientras le susurro esto en la oreja y mientras lo piso de esta manera, ese hombre va a tener una eyaculación espontánea. Y es algo con lo cual los hombres no vamos a saber batallar. Es decir, así como si viene un grupo de hombres fuertes en plan centauros a agarrar un poco mujeres y las mujeres no saben cómo lidiar con tanta fuerza de los hombres, si viene un grupo de mujeres en plan sirenas con técnicas verbales, auditivas y manipulativas, un grupo de hombres no va a tener ni idea de qué hacer con ese grupo de mujeres cuando ellas los quieran abusar sexualmente a ellos. Sé que quieres. Amor, ¿será que usted me puede ayudar? Ay, qué grande. Tus manos, me Es encanta. difícil encontrar un buen hombre como tú. Entonces, en el universo de Dune, es importante enseñar la sexualidad desde un lugar de a ti esto te va a llamar la atención. Tú vas a necesitar esto. Es decir, la educación sexual del futuro que se plantea en Dune no es una educación sexual prohibitiva en el cual la sexualidad es algo que puede aparecer. No. La sexualidad es una necesidad que todos los seres humanos vamos a experimentar. En la medida en que seamos honestos con nosotros mismos y entendamos que todos necesitamos sexo, ahí nos podremos defender mejor de las obsesiones sexuales. Ahí podremos entender cómo los tabúes, las obsesiones, los fetiches son algo que no garantizan la supervivencia de la especie. Porque todos vamos a estar claros que vamos a necesitar el acto sexual, alguien lo va a querer utilizar en nuestra contra y pretender que el acto sexual es un acto sagrado que nos conecta con Dios, que nos conecta con la humanidad y que nos conecta con la supervivencia de la especie, es eso que nos va a garantizar que todos sigamos vivos en el futuro. Eso fue todo por hoy, por este capítulo alrededor de la sexualidad en Dune. Como siempre, si quedan preguntas, si quedan comentarios, si queda algo por el estilo, háganlos por favor para seguir explorando cómo carajo coge una gente en mitad de un desierto seco.